Quiero hacer una pequeña introducción a lo que voy a decir para que nos pongamos a pensar, a mirar la situación en la que estamos viviendo. O sea, este movimiento que hay ahora en la universidad, iniciado por los trabajadores, advertido, ellos no lo hicieron de repente, esto tiene una historia desde el año pasado y han sido dilaciones y dilaciones, y lo llevaron entonces, como ha dicho el comunicado de la Asamblea de Estudiantes de Artes, bloqueos anteriores lo llevaron a este bloqueo que tenemos ahora, ¿sí? Los bloqueos han tenido una historia acá, se han practicado y siempre han tenido el resultado por parte de los estudiantes de que los estudiantes se desmovilizan, y muchos profesores. Bueno, hoy vinimos 8 profesores de los 18 que estamos activos, menos 2 que tenían hoy, tienen un permiso, ellos tienen una licencia hoy, entonces de 16 profesores vinimos 8. Estamos exitosísimos, la mitad, un porcentaje tremendo. Vinimos 8. La situación entonces que vive el país, en la que se está dando este movimiento, que es una situación de gran agitación social, de paros cafeteros, paros de los obreros carboneros, de movimientos en muchas partes de las regiones, de preparación de un gran movimiento social, de un gran movimiento social que pida, que le exija al establecimiento colombiano ir efectivamente hacia la terminación política del conflicto social, cultural, armado que vive este país hace tantos años. Y es también cultural, eso nos compete mucho a nosotros, y ahora me voy a referir a eso. Entonces, dentro de ese marco, la próxima semana hay una enorme marcha convocada por la MANE, ¿sí? A las directivas de la universidad y al Estado colombiano, al presidente Santos y a su ministra le conviene que esto esté así, porque un montón de estudiantes se desmovilizaron, entonces seguramente no van a ir a la marcha, ¿cierto? Eso está muy interesante. Vamos a dejarlos, presionémoslos, no arreglemos, llevemos esto hacia allá. Esas dilaciones yo creo que están conectadas con este asunto, no son ajenas las dilaciones que las directivas y el Ministerio de Educación y la Presidencia le están haciendo a la solución de este conflicto, que fácilmente lo podrían resolver. ¿Por qué digo fácilmente? Porque hay recursos. En este momento el Estado colombiano está negociando, la Presidencia, un aumento de 7 billones de pesos, es decir, casi 4.000 millones de dólares al presupuesto del ejército, del presupuesto de defensa nacional, que es ya escandaloso, es de los más altos del mundo, o si no el más alto del mundo, el segundo después de Israel. Son 23 billones de pesos colombianos, algo así como 18 o 17 millones de dólares, ¿cierto? Como 14 mil millones de dólares, una cifra espantosa. Con un solo mes de la guerra se resuelve el problema de la universidad pública, con un solo mes del presupuesto del ejército se resuelve de lejos. Es decir, recursos el Estado sí tiene. La decisión de no darle a los trabajadores los 300.000 pesos a los que se bajaron de prima, ¿cierto?, por debajo de los 400.000 que se puso el rector y sus directivas, se los pueden dar. Pero entonces la decisión política de no hacerlo es una decisión política que tenemos que comprenderla, hace parte del pulso de lo que está sucediendo en el país. Nosotros no somos ajenos a eso. Lo que aquí está pasando no puede entenderse por fuera de lo que está sucediendo políticamente en la nación. Y que su asunto más importante es la negociación política del conflicto social, cultural y armado que estamos viviendo. Si eso se logra, pues bueno, eso es un triunfo tremendo, eso sería un triunfo tremendo. Por supuesto, una buena parte del Estado no le interesa, y del imperio no le interesa. Tener una guerra en Colombia es una posibilidad de, por ejemplo, meterse a Venezuela, de tener lo que está pasando en América Latina. Si eligen un papa argentino, eso tiene que ver con esto también, ¿cierto? Entonces esta intervención mía es un llamado a que miremos la cosa más allá de la escuela de cine y televisión, porque si no, no lo entenderíamos. Nosotros no podemos salir a hacer unas peticiones como las peticiones que hemos leído, con las cuales estamos de acuerdo y que son necesarias, absolutamente necesarias, ignorando la situación de la universidad pública inmersa en la situación nacional.
e inmersa en la situación regional de lo que está viviendo América Latina, que está viviendo un cambio muy importante. Yo creo que todos ustedes vieron lo que pasó con la muerte del presidente Chávez. Esto es asombroso, el cambio cultural tan tremendo que hay en Venezuela y que es un ejemplo. Acá, ¿cuál es el cambio cultural que ha habido y que, de lo cual es efecto que aquí haya tan poca gente? Hemos vivido, la mayoría de ustedes vivieron durante 8, 10 años de gobierno de una gente con una mentalidad militar, ¿sí? Que nos ha metido en esa mentalidad militar del conflicto. Nosotros nos interesa el cine y la televisión, nos interesa la narrativa audiovisual. Miremos la televisión. O sea, anoche vi un capítulo de Los Tres Caínes. Cómo controlan a la ciudadanía, cómo han intervenido militarmente el audiovisual, no solamente las noticias, sino el audiovisual, el lenguaje audiovisual, para meter a la gente en el conflicto, en una mirada del conflicto, que justifica el conflicto, que justifica la guerra. Entonces, nosotros deberíamos estar atentos a eso, ¿cierto? A analizar lo que aquí estamos viviendo en ese marco. Yo soy muy pesimista de que cualquiera de las cosas que aquí se han leído, la petición que se haya hecho, se pueda lograr si no hay un triunfo del movimiento estudiantil, profesoral, verdadero. Es decir, si no hay un triunfo de un reconocimiento de la ley de educación que el movimiento estudiantil está empezando a proponer y al cual nos vamos a vincular los profesores. Y con esto entro al segundo punto que quería mencionar. Los profesores, la próxima semana tenemos los que estamos sindicalizados. De 2.000 profesores que hay aquí, somos sindicalizados solamente 260. Solamente, imagínense. Pero bueno, es un sindicato que está reconocido, no tiene las dificultades que tiene ahora el Comité Pro Mejora Salarial, que no lo reconocen como sindicato, entonces no lo cobijan las leyes de negociación, y a eso es que están apuntando para quebrar el movimiento, no reconocerlo como tal. El problema de fondo va a seguir, que es que no hay recursos, como estamos en este momento. La universidad se autofinancia. El 51, 52% de lo que gasta, de lo que vale mantener esta universidad abierta, lo consigue la universidad con recursos de extensión, y con esto entro al tercer punto, con recursos de extensión, con recursos de las maestrías y los doctorados que son realmente privados. Porque aquí el valor de una matrícula es lo mismo que vale casi que vale en la Universidad Javeriana, en una maestría o en un doctorado. Es decir, es privado. Y por eso las maestrías y los doctorados en este momento no están en asamblea permanente ni están bloqueados, sino que han conseguido cómo seguir funcionando, porque eso es privado, porque los estudiantes pagan una matrícula muy alta. Y con esa plata se financia esta escuela, financia sus escasísimos recursos de este año, que son de 30 millones de pesos, cuando apenas hace 5 años era de 200 y ya era escaso, con lo que gana con su trabajo que hacemos de extensión. Es decir, con los recursos mismos que consigue la propia escuela con extensión. ¿No es así, profesor? ¿Uno cómo va a aceptar que por eso apoyo la propuesta de que hay que pedir la destitución de ese rector? Ahora, ¿cómo la ganamos? Pues eso no se gana haciendo un paro. Eso sí, yo no estoy de acuerdo con que no vengamos, porque nos desmoviliza. Para que lo podamos conseguir, como para que podamos conseguir lo que está pidiendo la MANE, como para que podamos conseguir la paz, necesitamos estar aquí. Con la gente que es apática. Yo no comparto lo que dice Nicolás de la apatía. La gente es apática porque la gente ve Los Tres Caínes, porque llevan 10 años viendo eso, y tenemos que ser conscientes de eso, compañeros. Y yo les llamo a ustedes, Cristian, a ustedes que son dirigentes, a que sean conscientes de eso. Uno con consignas no logra nada. Hay que ser conscientes de la realidad. Y por ello me opongo, y me oponía. Yo estaba dando clases, me acogía al llamado de mis colegas profesores. Infortunadamente yo no estuve en la asamblea donde eso se discutió, porque yo me hubiera opuesto, por razones políticas, por estas que les estoy diciendo aquí. Me hubiera opuesto a no venir a clases. Me hubiera propuesto lo que el profesor ha propuesto, que hagamos unas clases vinculadas a lo que está sucediendo, que se puede perfectamente hacer. Podemos hacer ejercicios audiovisuales que cuenten, que recreen lo que necesitamos, que analice lo que está pasando, ¿cierto? Como sucedió en el movimiento del 2011. Clips de una efectividad tremenda hecha aquí por los colegas, contando cuánto vale un soldado y cuánto vale un estudiante. Cosas efectivas, de investigación, de trabajo, que son pertinentes a nuestro ejercicio y formación
como realizadores y realizadoras audiovisuales. Hacemos clases, no se llama lista, pero toda la gente venía, perfecto. Yo no estaba llamando a lista cuando estábamos haciendo clase con los de primero allá, debajo de ese edificio de ciencia y tecnología. Venían, todas las personas vinieron y avanzamos, ¿cierto? Pero si seguimos así, vamos a que nos den una patada. Gracias.